bases electorales de los partidos políticos en Argentina. Va a estar a cargo de María Celeste Rató. Ella ha realizado estudios de maestría en Democracia y Gobierno en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la UNSAM. Es también, además, una AUACE, en realidad, está en la cotutela con la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambios y docente de posgrado en distintas universidades. Y ha realizado muchos trabajos de investigación, pues vamos a escucharla y es el turno de María Celeste Rató. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la verdad que preparé una presentación, varios de los que están acá me conocen porque han sido alumnos, alumnas mías. La presentación de hoy va a estar enfocada un poquito en voto, en cómo vota la gente, qué perfiles de votantes hay. Vamos a hablar un poquito, muy poquito del sistema electoral, pero la verdad es que sé que estamos en un contexto en el cual justamente ayer se acaban de producir un hecho interesante en materia de sistemas electorales, así que si les interesa que charlemos sobre las PASO, podemos hablarlo después en las preguntas, ¿sí? Bueno, el título ya bien lo dijo la presentadora y lo primero que les quería hacer notar es que, bueno, yo soy investigadora de CONICET y CONICET en este momento está sufriendo un gran recorte y un gran ajuste desde el año 2015 que está poniendo en peligro y que nos dificulta mucho la tarea a los investigadores que venimos trabajando en el Consejo. Bien, la presentación está organizada. Primero voy a charlarles, les voy a contar un poquito sobre cuáles fueron las inquietudes a partir de la cual armé esta presentación. Después voy a enmarcar la presentación a partir de los conceptos y las teorías que hablan sobre estas preguntas. Después les voy a hacer alguna referencia a los métodos o a las estrategias de investigación que utilicé para poder armar esta presentación y después vamos a discutir los resultados. Básicamente la pregunta que planteé en esta presentación es una pregunta más bien exploratoria y que trataba en algún punto de ver cuáles son los principales factores, ¿sí?, que explican el voto a lo largo de los diferentes años electorales en Argentina y a partir de eso cómo se caracterizan los votantes de los diferentes partidos políticos, ¿sí? ¿Cuál es la base electoral del radicalismo? ¿Cuál es la base electoral de Hoy Cambiemos? ¿Cuál es la base electoral del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y de los diferentes partidos que hay en nuestro país? El marco teórico principal que utilizo es, digamos, cuando uno tiene que explicar y la principal pregunta refiere a voto, ¿sí?, a cómo vota la gente, digamos, existen distintas explicaciones que fueron surgiendo a lo largo de los años y podemos hablar de tres enfoques principales, ¿sí? El primero de los enfoques es el enfoque que desarrolló Lasserfeld por los años 40 en Estados Unidos y es el enfoque sociológico que sostiene que en realidad la gente vota, define su preferencia electoral a partir de características sociodemográficas, como puede ser, por ejemplo, la clase social, ¿sí? El ejemplo típico es la gente que es de clase trabajadora tiende a votar a partidos de los trabajadores o a partidos obreros, ¿sí? La gente que es de clase por ahí más alta tiende a votar a partidos más conservadores, ¿sí?, a partidos que defienden los intereses por ahí del capital, los terratenientes y demás. También existen, por ejemplo, dentro de estas explicaciones del voto, aquellas que hablan de, por ejemplo, el voto religioso, ¿no?, que muchas veces hay algunos candidatos o partidos que logran politizar y logran levantar el apoyo de ciertos sectores religiosos, ¿no? Recientemente tuvimos la elección en Brasil, en donde Bolsonaro era un representante de una iglesia evangélica, ¿no?, o en algún punto representaba a esa comunidad evangélica y ahí podemos ver, digamos, la influencia que suelen tener también este tipo de factores.
Después, por ejemplo, la edad, el sexo también suelen ser factores asociados a este tipo de explicaciones. ¿Qué ocurrió? Estas explicaciones, si nosotros nos regiríamos por eso, tendríamos que votar siempre lo mismo, porque en general uno no cambia sus características sociodemográficas, por lo menos a veces a lo largo de la vida puede llegar a alterar algo, pero en general es bastante estático. Entonces estas teorías comenzaron a ser bastante criticadas y surgió un nuevo enfoque, que es el enfoque psicológico, que habla de identificaciones. Lo que dicen es que las variables sociodemográficas influyen, ¿sí? Las preferencias son seleccionadas a partir de nuestras características propias como individuos, sociodemográficas, pero están mediadas por factores afectivos que son factores identitarios. Entonces, muchas veces nos identificamos con algún partido político, ¿sí? Y esa identificación hace que votemos a sus candidatos. O nos identificamos con algún lugar, digamos, alguna posición de izquierda o de derecha y tendemos a votar a los partidos que estén más cercanos a nuestra propia postura ideológica. Si yo me ubico dentro de la izquierda, voy a votar a los partidos que están más de la izquierda. Si yo me ubico a la derecha, voy a votar a los partidos que están más de la derecha. Y por último, surgió otro enfoque que va en algún punto a debatir con este último enfoque, que les contaba recién, el enfoque psicológico, que es el enfoque racionalista, que lo que sostiene es que los votantes, los ciudadanos a la hora de votar, actúan racionalmente evaluando a cada uno de los candidatos y votan por aquel que mejores resultados les podrían reportar. Un ejemplo clásico de este tipo de voto es el voto económico, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, se puede utilizar a la economía como una forma, como un eje de evaluación. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo o creemos, vamos a votar por el partido que creemos que va a manejar mejor la economía o creemos que tuvo buenos resultados económicos en el pasado, ¿sí? Si después de una gestión estos resultados no fueron los que esperábamos, lo que diría la teoría es que esos votantes cambiarían su voto hacia otro partido. Lo interesante, digamos, de estos tres elementos o de estas tres grandes teorías que explican el voto es que en realidad son entendidas, por eso este enfoque que comenzó siendo un enfoque racional a partir de la teoría de Anthony Downs, luego también va a ser criticado porque, digamos, no se puede hacer una equivalencia entre lo que es justamente las elecciones y la competencia política con lo que es el mercado, ¿no? Que era lo que se planteaba en las primeras teorías, y se comenzó a hablar de enfoque de racionalidad limitada. Y en realidad lo que sostienen varios autores, que es, digamos, con el enfoque que a mí, digamos, normalmente yo trabajo, dentro del cual me siento más cómoda, es que existen ciertos mecanismos, digamos, los ciudadanos y ciudadanas, para poder, al momento de tener que votar, se tienen que informar, ¿sí? Informarse es muy costoso, y lo que hacen para lograr obtener información y poder decidir su voto es desarrollar ciertos mecanismos de heurística, ¿sí? Estos mecanismos de heurística lo que nos permitirían sería simplificar información y a partir de eso poder tomar una decisión y ordenar las preferencias electorales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la izquierda o derecha puede ser utilizado como un atajo de información, ¿sí? Como un mecanismo de resumen de información. Si yo sé que me ubico, por ejemplo, en una postura de centro-izquierda, cuando se presentan los candidatos, lo que voy a tratar de hacer es ubicar en ese mismo eje de izquierda-derecha a los diferentes partidos y candidatos y voy a seleccionar aquel que esté más cercano a esa centroizquierda que a mí me representa, ¿sí? Por ejemplo, la economía podría ser otro eje, ¿sí? Yo no necesito conocer todas las posturas económicas o toda la capacidad que tienen los diferentes candidatos para poder manejar la economía, sino lo que yo puedo hacer es evaluar los resultados que estos diferentes partidos han tenido al momento de gobernar. Y en base a los resultados pasados, si eso sería un voto retrospectivo, yo podría emitir mi voto por aquel que considero que podría manejar mejor la economía, ¿sí? Basado siempre en los resultados previos. Entonces, de alguna manera, estos tres factores o estos tres tipos de factores lo que nos van a hacer es ayudarnos a ordenar un mundo y tratar de
poner en algún punto, tomar elementos que nos permitan tomar alguna decisión razonada a la hora de seleccionar nuestras preferencias. Básicamente lo que ocurre, digamos, en el proceso es esto que podemos ver acá en esta figura, ¿no? Nosotros tenemos diferentes determinantes, ¿sí?, que son los que configuran a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Estos factores, que algunos son más de largo plazo, como los sociológicos o los psicológicos, que en general no son los que cambian de elección a elección, y están los de corto plazo, que sí son los racionales y que van a depender de la coyuntura, ¿sí? Cuando tenemos una coyuntura de crisis económica, generalmente la economía suele ser un mecanismo más utilizado a la hora de seleccionar el voto, y en diferentes coyunturas suele haber algunos temas que son más importantes, pero esos temas puede ser que a la elección siguiente ya no lo sean, porque la coyuntura cambió, entonces son temas que cambian. En cambio, en general, la identificación ideológica o partidaria o las características sociodemográficas son anclajes, se les dicen justamente anclajes, porque son, digamos, tienen un efecto más de largo plazo, ¿sí? Eso influye, digamos, en cada uno de los electores y electoras. A partir de eso se establece un orden de preferencias y a partir de eso surgen los votos. Luego, ¿qué pasa? Esos votos van a pasar por lo que se conoce como el sistema electoral, ¿sí? El sistema electoral tiene 5 elementos. El primer elemento es la selección de candidaturas, el segundo elemento es el tipo de voto y el tipo de lista, el tercer elemento es la magnitud del distrito, el cuarto elemento es la fórmula electoral y el quinto elemento es el umbral legal. Les voy a hablar solo del primer punto para después continuar con el resto de la ponencia. Digamos, estos 5 elementos se van a combinar y van a determinar que esos votos que emitieron los ciudadanos se conviertan en un resultado concreto, en un resultado político, ¿sí?, que es una asignación de bancas, por ejemplo, en las cámaras legislativas, ¿sí? Les voy a hablar del primer elemento, que es la selección de candidaturas, es el mecanismo inicial, digamos, del sistema electoral, y, digamos, hay diferentes opciones, ¿no? Cada sociedad llega a ciertos acuerdos y establece cuáles van a ser de estos elementos los que van a emplear para elegir a sus representantes. En el caso de la selección de candidaturas, van desde las más abiertas, en las cuales participa toda la población, a las más cerradas, en las cuales solo participan las cúpulas partidarias. Cuando hablamos de paso o de primarias, estamos hablando de este primer elemento, ¿sí?, de las elecciones que se hacen para seleccionar a los candidatos que luego van a ser elegidos en las urnas en las elecciones generales, ¿sí? Generalmente las PASO se las entiende como los mecanismos que permiten mayor participación de la ciudadanía, ¿sí? Nosotros en Argentina, por ejemplo, son incorporadas en el año 2009 y no teníamos esa instancia de participación ciudadana, ¿sí?, de que los ciudadanos nos consultaron quiénes serían los candidatos que nos interesaban que participen luego en la elección general. Eso permitió que la competencia por ahí de los partidos y de las facciones partidarias pueda resolverse en una elección en la cual participen también los ciudadanos y ciudadanas. Luego hay otros mecanismos que son más cerrados, digamos, mientras el extremo, digamos, de mayor participación son las PASO, ¿sí?, o las primarias. PASO se llaman acá en nuestro país. Luego empezamos a encontrar distintos mecanismos en los cuales son los partidos, ¿sí?, los que van a seleccionar a esos candidatos. A veces hay internas en las cuales se consulta a los miembros de esos partidos o se permite la participación de independientes, o después también se hace mediante congreso o inclusive a veces se hace por cúpula o por líder, ¿sí? Eso depende de cada una de las cartas orgánicas. Estas son formas más cerradas en las cuales por ahí solo se cuenta la voz, ¿sí?, de las facciones partidarias y no se permite la participación de otros ciudadanos y ciudadanas que no están afiliadas a los partidos políticos o no participan de los órganos partidarios. Bueno, después de este paréntesis, les voy a contar un poquito cómo empecé a realizar esta investigación, que esto es parte de mi trabajo que vengo realizando hace bastante tiempo y que ahora este año
finalmente estamos publicando. Yo trabajo con un grupo de profesores de Estados Unidos y de Canadá y estamos publicando un libro sobre elecciones, sobre cómo vota la gente en toda América Latina. Entonces, parte de esos resultados son los que voy a presentar hoy, pero específicamente aplicados para Argentina. Los datos que utilicé son datos de opinión pública, de encuestas, es decir, se les hace una serie de preguntas a las personas que votan en diferentes años electorales, y a partir de eso uno puede buscar distintos indicadores que son los que nos van a permitir poder poner en contraste diferentes hipótesis, ¿sí? Los datos que yo utilicé son de diferentes encuestas, pero que en general son encuestas comparadas y nos permiten, ¿sí?, encontrar los mismos indicadores a lo largo de los diferentes años que comparo, ¿sí? Las preguntas son iguales o similares, con lo cual los modelos se pueden comparar. Lo que les voy a mostrar en un principio es justamente qué efecto tienen cada uno de estos tipos de factores que les hablé en un principio, ¿sí? Los factores sociodemográficos, los factores identitarios o los factores racionales, ¿sí? Los años que tomo son el año 2007, que fue la elección presidencial para 2007, la elección presidencial de 2011, la elección presidencial de 2015 y tomé los resultados de la última elección legislativa como para actualizar un poquito los datos, ¿sí? Pero uno podría encontrar que hay diferencias entre lo que es la lógica de elección de los presidentes, digamos, de las elecciones presidenciales, ejecutivas, frente a las legislativas que se hacen de mediano término. Algo importante a tener en cuenta es que la variable que voy a tomar como variable dependiente, lo que voy a explicar es el voto, y está medida con una variable que se llama, digamos, que tiene dos categorías. Una es las intenciones de voto por el partido de gobierno frente al resto de opciones. Y después, en los modelos estadísticos que les traigo para presentar, incluí diferentes indicadores de los diferentes modelos, ¿no? Como por ejemplo, dentro de los factores sociodemográficos está la edad, el sexo, la clase social, el nivel educativo. Después, dentro de los factores psicológicos está la ideología, de izquierda a derecha, la identificación partidaria con el partido de gobierno, y después tenemos algunos factores más racionalistas como la evaluación de la economía, de la gestión económica pasada, ¿sí?, de los resultados económicos de la gestión de gobierno de ese momento, y algunos temas como la corrupción y la inseguridad. Bueno, esas son otras variables. Entonces, vamos a ver los primeros resultados. Lo importante, digamos, a tener en cuenta, porque no sé si se van a llegar a ver demasiado los números, son aquellos numeritos que tienen las estrellitas al lado, ¿sí? Los números que tienen las estrellitas al lado, los asteriscos, es que quieren decir que son variables importantes, significativas, a la hora de explicar cada una de esas elecciones, ¿sí? Entonces, en el caso de 2007, lo que tenemos es que las variables importantes que explicaron el voto y que explicaron la elección del Frente para la Victoria en ese momento fueron el nivel educativo, que estaba negativamente asociada con el voto para el Frente para la Victoria. Esto quiere decir que a menor nivel educativo, mayor probabilidad de voto por el Frente para la Victoria. Había una identificación fuerte con el Frente para la Victoria, es decir, aquellos que estaban identificados con el partido de gobierno lo votaban, y eso tenía un efecto grande. Y la valoración de la situación económica. Aquellos que consideraban que la situación económica retrospectiva funcionaba bien, ¿sí?, en este caso es inversa, con lo cual es contraintuitivo, digamos, y va en contra de la teoría, porque lo que nos estaría diciendo es que si nosotros consideramos que la economía está manejada correctamente, tendríamos menos probabilidades de votar por el Frente para la Victoria. Luego, ese efecto van a ver que se mantiene, pero se revierte. A partir de ahí, después comienza a normalizarse y funciona de acuerdo a lo que la teoría predice. En el año 2011, las variables que resultaron importantes fueron la clase social,
la identificación con el gobierno y nuevamente la valoración de la situación económica. Para el año 2015 el nivel educativo vuelve a ser importante a la hora de explicar el voto por el Frente para la Victoria, la identificación partidaria también y la valoración de la economía. Y en el último modelo, que ya cambiaba el partido de gobierno, porque ahí ya estaba gobernando el PRO, o Cambiemos, la alianza Cambiemos, lo que tenemos es que aparece una variable sociodemográfica como el sexo, que explica, que parece importante a la hora de explicar ese voto. Luego la identificación con el gobierno, digamos, aquellos que se sentían efectivamente identificados por Cambiemos lo votaban. La ubicación de izquierda a derecha, que van a ver que se invierte, ¿sí? Los años anteriores era negativa porque era más hacia la izquierda y el partido de gobierno estaba más, o por lo menos la gente lo ubicaba más hacia la izquierda, y en el caso del gobierno de Cambiemos claramente está identificado con la derecha. Y por último, la valoración de la economía, que aquellos que consideraban que la economía había estado bien manejada, lo votaban al gobierno. Acá básicamente lo que hice fue un cálculo de probabilidades que nos explica terminar de entender un poquito mejor cómo funcionan, ¿sí?, estos coeficientes. Entonces, lo que, digamos, podemos llegar a saber es que para el año 2015 tener un menor, digamos, pasar de tener el máximo nivel educativo al mínimo nivel educativo aumentaba las chances de votar por el Frente para la Victoria en un 15%. Estar identificado con el gobierno, estar identificado con el Frente para la Victoria aumentaba las probabilidades de votar por ese partido en un 15% también. La ideología, estar más a la izquierda, aumentaba el 4% las probabilidades de votar por el Frente para la Victoria. Valorar bien a la economía en el año 2015 aumentaba el 88% las probabilidades de votar por el Frente para la Victoria. Eso quiere decir que es la variable que mayor impacto tenía a la hora de explicar. Y tener menores ingresos aumentaba el 7% la probabilidad de votar al Frente para la Victoria. Si nos movemos al año 2017, lo que tenemos es que el nivel educativo, mientras mayor nivel educativo, aumentaba un 4% la probabilidad de votar por la Alianza Cambiemos. Estar identificado con ese partido, más allá de la, digamos, a mí me sorprendió un poquito porque es un partido más reciente, ¿sí?, más allá de que está integrado también por el radicalismo, que es un partido de mayor data, pero la alianza en general, y la gente que se sentía identificada con esta alianza tenía un 41% más de chances de votarla. Estar más a la derecha aumentaba el 41% las probabilidades de votar por Cambiemos, y valorar bien la gestión económica el 62% de probabilidades de votar por ese partido. También el nivel de ingresos. El nivel de ingresos aumenta, mientras más ingresos tengo, pasar de los menores al mayor nivel de ingresos, aumenta el 8% las chances de votar por ese partido. No, me volví. Bien. Esto en realidad lo que hace es tomar los resultados de 2015 y explicar este mismo modelo para cada uno de los candidatos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tomar de comparación en este modelo es el partido, digamos, que estaba en el gobierno, al Frente para la Victoria, la candidatura de Scioli, y lo que nos van a marcar, digamos, las diferencias cuando las variables son significativas o tienen los asteriscos, quiere decir que eso hace una diferencia frente a Scioli, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Macri, tener mayor nivel educativo, ¿sí?, hacía más probable que pudieran votar por Macri antes que por Scioli. Identificarse con el gobierno es todo lo contrario. Si se estaba identificado con el gobierno, tenía menos chance de votar por Macri frente a Scioli. Estar más a la derecha, ¿sí?, también aumenta las probabilidades de votar a Macri frente a Scioli. Valorar a la economía, a la gestión económica como mala, aumentaba las chances de votar por Macri. Y considerar que la corrupción era uno de los principales problemas del país también
era importante, digamos, aumentaba las probabilidades de votar a Macri frente a Scioli. En el caso de Massa, lo que vamos a tener es que hay dos variables, ¿sí?, que son importantes. Digamos, fíjense que ahí no juega la identificación partidaria, porque es verdad que Massa y Scioli comparten en algún punto algún sector del electorado con igual identificación. Entonces eso no fue importante, tampoco la ubicación ideológica, pero sí la valoración de la economía, ¿sí? Mientras aquellos votantes que consideraban que la gestión de la economía había sido mala tenían más chances de votar a Massa frente a Scioli, y aquellos votantes que consideraban que la corrupción era un problema importante para el país también aumentaban las chances de votar a Massa frente a Scioli. La de otros partidos son partidos de izquierda, están agrupados, la verdad que no tiene tanto sentido hacer la lectura porque son varios los partidos que caen ahí en esa categoría. Bueno, esto es más o menos lo mismo que hicimos antes, ¿no? Son las probabilidades, entonces a lo mejor aclara un poquito el tema de los coeficientes. Por ejemplo, en el caso de Massa, que veíamos que había dos variables importantes a la hora de explicar las diferencias frente a Scioli, lo que tenemos es que aquellas personas que valoraban mal la economía, ¿sí?, tenían 21% más de chances de votar a Massa frente a Scioli, ¿sí? Aquellos que consideraban que la corrupción era un problema importante tenían un 7% más de chances de votar a Massa frente a Scioli. Y en el caso de Macri podemos ver que, por ejemplo, la ideología, estar más a la derecha, le daba 28% más de probabilidades de votar a Macri frente a Scioli. Valorar a la economía como mala le aumenta el 58% las probabilidades de votar a Macri en ese momento, en el 2015, frente a Scioli. Y la identificación es negativa, es decir, si yo no me identifico con el partido del Frente para la Victoria, tengo más chances, el 21% más de chances de votar a Macri frente a Scioli. Bueno, después lo que traté de hacer es hacer como una especie de película, ¿sí? Porque estos son momentos, ¿no? Recién estábamos hablando de lo que veíamos en los votantes de 2015. Entonces, lo que fui tratando de hacer es reconstruir un poquito cómo se habían ido dando los pasajes, ¿sí? Entonces, en esta foto lo que tenemos es cómo el voto de 2011, ¿sí?, fue trasvasado, ¿sí?, y se fue distribuyendo a distintos partidos en el año 2015. La línea de abajo, que ustedes pueden ver, es el voto de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Y ahí lo que podemos ver es que el color celestito representa a Scioli. Entonces, el 72% del voto de Cristina en 2011, ¿sí?, se tradujo en un 72% al voto de Scioli. El 10% de ese voto de Cristina del 2015 se fue para Macri y el 14% se fue para Massa. Un 4% votó a otros partidos, ¿sí? Pero bueno, es interesante ver que parte de los votos del Frente para la Victoria de 2011 no solo fueron a Scioli, sino que también fueron a otros competidores en el año 2015. Bueno, en el caso de Alfonsín, que es un voto típico radical, lo que tenemos es que es muy poquito, el 3% se fue para Scioli, el 66% se fue para la Alianza Cambiemos, el 19% se fue para Massa y el 11% se fue para otros partidos. Es interesante, por ejemplo, ver la tercera columnita, la tercera línea, que es la de Rodríguez A, en la cual se puede ver, que es similar a la de Duhalde también, en la cual se puede ver que hay un muy pequeño porcentaje del voto de Rodríguez A de 2011 que se va a Scioli, que es el 10%, en el caso de Duhalde el 13%, el 48% tanto de las personas que votaron a Rodríguez A o a Duhalde en el 2011 se fueron para Macri, ¿sí? Fueron a un voto, digamos, de la Alianza Cambiemos. En el caso de Rodríguez A, luego el 32% de ese voto se fue a Massa y en el caso de Duhalde el 28% se fue a Massa. Y esto es
digamos, otra imagen que completa un poco esta película y es cómo se trasvasó el voto entre la elección, entre la primera vuelta de 2015 y la segunda vuelta de 2015. Esta no es una investigación que hice yo, sino hicieron unas colegas que son Daniela Zacarías, Gilda Garibotti y Diana Neri, y lo que hicieron es tomaron en cuenta todas las mesas electorales de todos los distritos de Argentina para la primera vuelta y para la segunda vuelta hicieron el cálculo de las diferencias. Entonces esto ya no estaría en base a encuestas de opinión pública, sino a resultados electorales concretos. Lo que vemos es que el voto de Massa de la primera vuelta se va al 63% para un voto a Macri y el 34% se va para Scioli. El voto de Del Caño fue un 13% para Macri y el 67% se fue para Scioli, ¿sí? Y un 20% se fue para el voto en blanco. El voto de Stolbizer de la primera vuelta en 2015 se fue el 45% de ese voto se fue para Macri, el 23% se fue para Scioli y el 31% se fue para voto en blanco. En el caso de Rodríguez A, el 62% del voto de Rodríguez A se fue para Macri y el 35% se fue para Scioli, ¿sí? Bueno, y los votos que no eran positivos, el 42% se transformó en voto a Macri y el 48% en voto a Scioli. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, después de haber estudiado y visto un poco las categorías, digamos, y cuáles eran los principales efectos que explicaban, ¿no?, cómo los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas votamos al momento de elegir a nuestras autoridades, lo que hice fue clasificar a los votantes de acuerdo a al voto, digamos, si votaban, a qué partido votaban, ¿no? Si votaban a Cambiemos o al PRO, si votaban al Frente para la Victoria, si votaban al Frente Renovador o si eran votantes que cambiaban, ¿sí? Que en una elección votaban a un partido y en otra elección votaban a otro. Básicamente esa pasó a ser mi variable dependiente, ¿sí? Ahora van a ser los votantes a los diferentes partidos, ¿sí? Lo que se puede ver es que en general, bueno, el votante promedio van a ver que de todos los partidos es similar, la edad ronda los 45 años en promedio y tenemos algunos votantes un poquito más jóvenes como los de Cambiemos. Está compuesto igualmente por hombres y mujeres, tienen un nivel educativo un poquito mayor que el promedio de la población, tienen mayores ingresos que el promedio de la población, se identifican muy poco con el Frente para la Victoria, obviamente, y se sitúan bastante más a la derecha que el promedio de la población. Dentro de las variables que explican a este tipo de votantes encontramos que hay un mayor nivel educativo, entonces mientras más pasar de un mínimo a un máximo nivel educativo aumenta el 16% las probabilidades de ser un votante de Cambiemos, tener mayores ingresos aumenta el 15% las probabilidades de ser este tipo de votante, tener identificación partidaria con el Frente para la Victoria tiene un efecto negativo, es decir, mientras si no me identifico con el Frente para la Victoria, la probabilidad de de ser este tipo de votantes aumenta el 20%. Bueno, la ideología ya también lo habíamos visto. Y fíjense también el efecto de la economía es si consideraban que la economía estaba mal manejada o que los resultados económicos eran malos, reduce el 69% la probabilidad de ser este tipo de votantes. Luego lo que hice fue incorporar algunas otras variables que me dijeran un poquito más, digamos, de cómo eran estos votantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a las medidas de equidad, si estaban a favor de que el Estado tomara ciertas medidas para reducir la desigualdad. Bueno, acá lo que me muestra es que este tipo de votantes no está a favor de esas medidas, ¿sí? Que, digamos, en algún punto no prefiere, digamos, que el Estado tome medidas para reducir la desigualdad. Este tipo de votantes prefiere, digamos, los diarios o los medios que utiliza para informarse son Clarín, ITN y Canal 13. También este tipo de votantes, digamos, había un enunciado que decía si consideraba que en el Estado argentino los derechos
o en el país, los derechos de los delincuentes tenían demasiados derechos, ¿sí? Y en este caso, digamos, estos votantes estaban de acuerdo con ese enunciado. Y después dos cuestiones que fueron también importantes para explicar este tipo de voto es la capacidad de Mauricio Macri de reducir la inseguridad y un sector, digamos, tenemos diferentes sectores de trabajo, ¿no?, por ocupación, y el sector que nunca trabajó se identifica más con los votantes del PRO. En contraposición, bueno, el Frente para la Victoria, les voy a hablar específicamente de la partecita de abajo, así no los aburro tanto. El nivel educativo es menor, quiere decir que son sectores que por ahí alcanzan un menor nivel educativo, están identificados con el partido de gobierno, que en ese momento era el Frente para la Victoria, consideraban que la economía estaba bien, que los resultados económicos eran buenos y eso aumenta el 88% las probabilidades de ser ese tipo de votante. Y luego son votantes que están a favor de que el Estado tome medidas para reducir la desigualdad, participan en partidos políticos, se asocian negativamente con Clarín, es decir, no leen Clarín, pero sí leen Página 12, tampoco utilizan, digamos, tampoco se informan con TN y Canal 13, están en contra del aumento en el gasto a la seguridad, están en contra de considerar que el Estado garantizaba demasiados derechos para los delincuentes, consideraban que Daniel Scioli tenía buenas capacidades para reducir la inseguridad y no veían, digamos, que la corrupción fuera el principal problema del país. El Frente Renovador, digamos, ¿qué son los votantes de masa? Los votantes de masa tienden a ser, digamos, mujeres, o sea, hay más votantes mujeres que hombres, tienen un menor nivel educativo, en algún punto se identifican con el Frente para la Victoria, ideológicamente son votantes muy moderados, son bien votantes de centro, son claramente el votante mediano en nuestro país, pero están apenitas más tirados a la izquierda. Consideraban que la economía estaba mal manejada por el Frente para la Victoria. Es un votante que no participa en partidos políticos, ¿sí? No está tan movilizado políticamente, se encuentra negativamente asociado con La Nación, es decir, no leer La Nación aumenta las probabilidades de ser este tipo de votantes. Considera que en nuestro país había demasiados derechos para los delincuentes. Digamos, la capacidad de Mauricio Macri, de Sergio Massa, ya me confundo yo, de reducir la inseguridad está asociado negativamente, lo cual es un poco sorprendente, raro, ¿no? Y es un votante bastante desconfiado, ¿sí? Que no confía digamos, había una pregunta que justamente medía la confianza interpersonal y es un votante que en general es muy desconfiado, que no se puede confiar en el resto de las personas. También es un votante que considera que la corrupción era un problema muy importante en ese momento y es un votante que está en contra del aborto, ¿sí? O sea, en general la variable aborto no aparecía como significativa y sí específicamente para el voto de Scioli aparece como una variable, del voto de Massa, aparece como una variable importante a la hora de explicar, que yo creo que está asociado más con valores tradicionales, ¿sí? Bueno, y para finalizar, que no sé cómo estoy de tiempo. No tengo tanto tiempo, bien. Bueno, son los votantes, digamos, también expliqué los votantes que cambian en algún punto y lo que en realidad la conclusión a la que se puede llegar es que son votantes que no tenemos tanta clave de lectura de esos votantes, que son votantes bastante que están fuera en algún punto de los marcos explicativos, que las diferentes variables no nos ayudan a explicarlos bien, ¿sí?
¿sí? Sí, a lo mejor alguna diferencia, por ejemplo, aquellos que votaron de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, pasaron a votar a Macri en el 2015, destacaba mucho la capacidad de Macri para reducir la inseguridad y estaban negativamente asociados con la identificación con el Frente para la Victoria. ¿Sí? Uno podría decir que eran anti-kirchneristas. ¿Sí? En cambio, aquellos que pasaron de votar a Cristina a votar a Macri, a votar a Massa, lo que tienen es una identificación partidaria con el Frente para la Victoria, tienen menor nivel educativo y algo que aparece bastante, digamos, y que llama la atención, es que eran dueños o socios de empresa, o sea, son pymes. ¿Sí? Entonces, para poder explicar estos votantes que varían, era una de las principales variables que aparecía y no aparecen las otras variables que generalmente explican al resto de votantes. Me gustaría dejar acá, así podemos abrir un poquito el juego, intercambiar un poco y quizás responder. Si hay alguien que tiene algún interés de a lo mejor hablar sobre también lo que ocurrió en las PASO, lo podemos charlar dentro de lo posible. Así que por ahora freno aquí para abrir la posibilidad de intercambio. Bueno, no hay mucho intercambio. ¿Nadie? ¿Nadie por preguntar? Bueno, puedo preguntar yo, si quieren. Te permitimos. Espera, ya Lucas tiene una pregunta. Había quedado pensando, Celeste, claramente se trata del votante típico macrista y el votante típico cristinista. Sí. Responden a mundos paralelos, ¿no? De poco cruce en este sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que leen distintos diarios, sí. Se informan de manera distinta, ven a la corrupción de manera diferente. Son dos burbujas. Sí. Vos sabés que por un trabajo de tesis que estoy dirigiendo, algo que aparece bastante regular, frecuente, es que cada vez más recurrente, que nos informemos y formemos redes con personas que piensan cada vez más parecido a nosotros. Sí. Y te pido una reflexión un poco más amplia, ¿no? En torno a eso, digo, sí. Porque no lo conozco el debate en el caso argentino, las lecturas que hice por esta tesis que estoy dirigiendo, lo que te dicen es, bueno, está más estudiado para Estados Unidos y hay distintas percepciones de la desigualdad, porque se normaliza, ¿no? En un barrio cerrado la vida se ve como rutinaria y no se conoce lo que pasa, porque no te informás con medios que resaltan algo distinto a lo que a vos te pasa. A lo que voy es, se refuerzan los lugares y el pedazo de información que nos importa, y te pedí una reflexión en torno a qué implica eso para el funcionamiento de una democracia, el hecho que se consolide en dos campos claramente distintos. Sí, igual, no, a ver, para mí no es tan así, digamos, es el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿por qué da significativa, digamos? Es que las personas que leen Clarín votan por Mauricio Macri. No, las personas que votan por Mauricio Macri se sienten más cómodas leyendo Clarín. Las personas que votan por el Frente para la Victoria se sienten más cómodas leyendo Página 12. Lo que está pasando, digamos, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete están por sacar un libro, que yo tuve la suerte de leer una parte importante de este libro, que están trabajando sobre redes, y justamente trabajan un poco esto. Trabajan en el caso de Argentina también, así que va a ser un libro muy interesante. Ellos trabajan, digamos, sobre, primero, los ciudadanos tenemos una capacidad, y esto es muy similar a lo que se dice, digamos, lo que las teorías dicen sobre el voto. Los ciudadanos tenemos una capacidad selectiva, nosotros no prestamos atención a toda la información. Justamente, digamos, esto que les explicaba en un inicio, aplicamos mecanismos de heurística, ¿sí? Que nos permiten
resumir información, la información que nos importa. Y también generalmente nos enfrentamos a un mecanismo que es el de autoconfirmación. En realidad los medios no te van a hacer votar lo que vos no quieras votar. Los medios, las redes sociales, lo único que hacen es reforzarte tu mundo de creencias. Entonces, en realidad lo que tenemos es que hay mundos de creencias que conviven, que son diferentes, y eso hace que muchas veces la gente elija medios distintos para informarse. Ahora, estas, características sociodemográficas, estas características psicológicas, estas características racionales, que son las que después la gente, cuando hablamos de esos 3 factores, serían el mundo de creencias, ¿no? Que es lo que la gente tiene atrás. Los medios lo que van a hacer solo es activar, ¿sí?, ese mundo de creencias, activar como algunos marcadores que se relacionan con esos mundos de creencias, y a partir de ahí, yo creo que ese mundo de creencias está distribuido y no es que vos fíjate que no hay diferencias tajantes entre los macristas y los del Frente para la Victoria. Sí puede ser que se haya politizado, y quizás fue un debate muy rico para la democracia, me parece, lo que ocurrió con los medios de comunicación, que hoy todos reconocemos que son actores políticos también, que tienen cierta intencionalidad. Y eso lo que uno puede ver es que justamente ayudan, ¿no?, con las redes sociales también, a estos procesos selectivos, a que uno busca la información que en general, con la cual más se identifica, con la cual está más cerca. Todo tiene que ver con cercanía, ¿sí? Eso es bastante similar como en todas las lógicas de voto o en las lógicas en general de comportamiento político. Entonces, en algún punto, a mí me parece que no es que haya mundos que no se ven ni se tocan. Sí es verdad que si vos estás desde una postura por ejemplo, pongámosle el caso del Frente para la Victoria, difícilmente puedas llegar a comunicarte, por ejemplo, a través de las redes sociales, con la otra burbuja, ¿no?, que es la burbuja del PRO, ¿no? Y esto es lo que vienen marcando aquellos trabajos sobre Twitter, aquellos trabajos, que hay comunidades independientes. A mí me parece que, que la democracia y las campañas son momentos de encuentro, más allá de que muchas veces se trate de hablar de la grieta, de los posicionamientos. Sí, a veces tenemos más contenido ideológico y las discusiones pueden ser más intensas o menos intensas. Yo creo que en realidad lo que hay que tratar de buscar son esos mecanismos que en algún momento permitan, creo que las elecciones son un momento en el cual la gente, más allá de que hoy se crea que estamos en una situación de extrema polarización, para mí lo de la grieta también es una construcción, ¿no? O sea, no estoy muy de acuerdo con esa visión, más allá de que sí existan estas otras cuestiones, ¿no?, que al tener estos mecanismos de heurística o de selección, uno a veces elige. Yo creo que es eso, que no es que vos votás a Macri porque lees Clarín, y no votás a Macri tampoco porque mirás TN, ¿sí? Lo que hace TN es que te refuerce tu mundo de creencias. Si vos sos del Frente para la Victoria, es muy difícil que te puedas bancar un día de televisión mirando TN. Y si vos sos de Cambiemos, es muy difícil que te puedas bancar un día mirando todo el día C5N. ¿Sí? Pero yo creo que eso tiene que ver también en algún punto con los mercados comunicacionales también, que buscan sus targets, ¿sí? O sea, lo que hacen es diferenciar sus mercados para en algún punto, pero me da la impresión de que los factores que hacen que nosotros definamos nuestros votos están más atrás de todo eso, y eso sí es similar entre todos, porque vivimos en una misma sociedad, y más allá de que que uno tenga una postura partidaria muy clara y que otro tenga una postura opuesta, nos criamos en la misma sociedad. Entonces esos valores, esa sociodemografía, está ahí jugando y operando. Y eso también es lo que te hace identificar con un partido más que con otro. Entonces me parece que ahí la base de igualdad está, la base democrática está, ¿no? Está en tratar también de ver cómo rompemos por ahí, de tener una visión crítica sobre estas barreras y sobre estas esferas y tratar de ver cómo podemos romper y poder hablar un mismo idioma, ¿no? Sin pelearnos. Hola, sí. Hola. Yo quería ver alguna relación de este estudio con
lo que se suele decir el votante de la última semana, de las últimas 48 horas, Sí. que al parecer como puede llegar a ser dramático siempre en los finales, pareciera que definen más ese porcentaje de población que estos estudios que parecen más estancos, digamos, del perfil. No, porque en realidad vos acá también tenés indecisos. Claro. Esto depende en qué momento vos haces la encuesta, es la cantidad de indecisos que vas a tener. Generalmente los indecisos por ahí puede ser que sean votantes más volátiles, pero en general en algún momento, digamos, que les cuesta más definir su voto, pero esos indecisos van a terminar definiendo sus votos de la misma manera, ¿sí? Que es este esquema, digamos, que yo les presenté hoy, que hace que, digamos, que de alguna forma seleccione el voto. Lo que suele ocurrir es que hay a veces digamos, de acuerdo a cómo se da el escenario electoral, que cuando esa cantidad de indecisos aumenta, ¿sí? Uno no puede predecir los resultados, ¿sí? Pero bueno, eso en general es bastante normal que haya como un 10% de personas que eligen, ¿sí? Su preferencia sobre la última semana, y hay otras personas que ya lo eligen, digamos, con mayor anterioridad. Pero no quiere decir que ese indeciso no vote por la economía, no vote por identificación partidaria. Probablemente por identificación partidaria sea más difícil, pero que no vote por alguna de estas otras cuestiones, ¿sí? Que estaban aquí enunciadas. O sea, la definición del voto luego va a terminar siendo a raíz de algunos de estos factores. Lo que pasa es que por ahí no va a estar tan definida, ¿sí? Digamos, a priori. Lo que también ocurre es que en general hay hay un porcentaje importante de la población que se define antes de la campaña electoral y hay otro porcentaje, por eso muchas veces se dice que la campaña en realidad no cambia demasiado, digamos, y esto está probado, se han hecho muchos estudios y muchos trabajos para ver cuál es el efecto de la campaña electoral, lo que generalmente se encuentra es que es muy bajito, ¿sí? Pero lo que ocurre es que en ese momento se satura de información, entonces se trata, digamos, es el momento en el que todos tenemos mayor información sobre los candidatos, sobre los partidos, sobre las posturas. Entonces, en algún punto lo que vamos a hacer en general durante la campaña es reforzar, ¿sí? Y despertar alguna de estas predisposiciones que ya traemos. Sí, antes que nada un pedido de disculpa. Quizás mi pregunta o reflexión va a ir a la primera parte de su exposición y sale del orden de lo tocado recientemente por los dos antecesores. Yo tengo esta reflexión. Hasta el 2009, como usted dijo, nosotros teníamos un sistema electoral donde no existían las PASO. Entonces los métodos de ungir candidatos estaban restringidos a sistemas cerrados, tal cual como usted lo dijo. Y en ese momento, las reflexiones que cabían en mí era quiénes realmente tenían verdaderas oportunidades desde la política de acceder a cargos electivos. Sinceramente, el ciudadano común, el de a pie, difícilmente sin una circunstancia muy, pero muy particular y especial de una coyuntura que lo pudiera favorecer, podía llegar a esa instancia. Entonces se instauran las PASO y ahí viene mi pregunta. ¿Realmente son tan abiertas las PASO? Porque del diseño de la misma y de la experiencia 2009 a la fecha, realmente lo que pretendía la ley, que era la participación abierta generalizada, se ve opacada después por otros factores, fundamentalmente sobre el financiamiento de las campañas políticas de los partidos políticos. ¿Y qué me lleva otra vez a otra reflexión, ahora sí ya de coyuntura vigente, a partir de las escandalosas publicaciones respecto al financiamiento de las campañas de las investigaciones de Cuaderno, de las investigaciones del partido político gobernante en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera? Es como que, no sé si percibe usted, doctora, una suerte de restricción actual
como que estamos casi muy calmos, no hay campaña, nadie habla, nadie se muestra. El particular caso de nuestra provincia del Chaco, hasta que salió ayer, nadie decía si iba a haber o no paso, por ejemplo, o si había un cronograma electoral previsto. Bien. Bueno, estás trayendo, muchas gracias por el comentario, estás trayendo un punto importante, ¿no? Cuando uno trabaja, digamos, estos temas, estamos hablando de instituciones. Las instituciones, más allá de que a veces parecen como algo rígido, duro, estático, son incentivos, ¿sí? Son incentivos, básicamente, que tratan de encauzar, ¿sí?, ciertos comportamientos hacia ciertos lugares, pero no son normas estrictas que obligan a la gente a actuar de una manera, ¿sí? Son incentivos. Y lo que tienen las instituciones es que muchas veces depende en la sociedad en las cuales se aplica. Que exista la posibilidad de que uno como ciudadano, digamos, lo que ocurría antes de las PASO era que ¿quiénes podían presentar candidaturas? Ese era el debate. Las candidaturas solo las pueden presentar en nuestro país los partidos políticos. ¿Cómo se llegaba a que esos partidos políticos seleccionen esas candidaturas? Justamente, el sistema electoral lo que hace es tratar de regular o de crear incentivos, ¿sí?, para ordenar un poco esa competencia. Cuando nosotros, digamos, cuando uno no tiene primarias, y en nuestro país lo que ocurría antes del 2009 era que esa potestad la tenían los partidos políticos. Y si no había ningún mecanismo que permitiera o que dijera que uno, consiguiendo tanta cantidad de avales, podía presentar una precandidatura que luego iba a participar de esta primera elección primaria, ¿sí?, la selección era potestad de los partidos y en eso se decidía, era una forma más cerrada, solo decidía por ahí las personas que participaban, las autoridades, de acuerdo a sus cartas orgánicas, ¿sí? Que vos crees una instancia en la cual digas cuáles son los pasos que vos tenés que hacer. Vos sos, por ejemplo, una persona que participás de un partido político, pero sos una facción minoritaria. Lo que te permite la PASO es, si vos cumplís con los diferentes pasos que establece esa ley, podés llegar a participar y a competir con las otras facciones, no importa cuántos seguidores tengas, sí tenés que tener una cantidad de avales, ¿sí?, eso es lo mínimo, pero podés llegar a competir, ¿sí?, con el resto de facciones partidarias para ser la persona o ser la lista que lleva candidatos a esa elección general. Entonces, en ese sentido, se permitía o se decía que se democratiza porque se permite, ¿sí?, se regula y se establece de qué manera se puede asegurar que facciones que son quizás minoritarias puedan participar de esa selección de candidaturas que antes era más cerrada, ¿sí? A veces las reglas institucionales, y esto lo hemos hablado muchas veces en clase, los que fueron alumnos lo saben, no, digamos, nosotros no existe una regla ideal que tenga un resultado ideal, ¿sí? Las reglas son equilibrios, son acuerdos, consensos que se logran en un momento y que tienden a llevar hacia algún resultado, ayudar a regular un cierto estado de cosas. Eso ocurre que a veces en algunas sociedades funciona bien o funciona mal o no funciona. Puede ser que en nuestro país a lo mejor no hayan sido, digamos, pero hemos tenido casos en los que algunos partidos han logrado dirimir, ¿sí?, internas, seleccionar las candidaturas y eso los ha fortalecido claramente, por lo menos a nivel de electorado y a nivel de votos, los ha fortalecido. Puede ser que otras organizaciones no hayan presentado los candidatos, pero que exista el incentivo y que exista la ley de las PASO es lo que hace también que a lo mejor algunos partidos llegan a acuerdos antes de ese momento, porque antes esos partidos no llegaban a esos acuerdos. Entonces lo que se está tratando de hacer ahí es fortaleciendo, ¿sí?, la competencia al interior de los partidos sin que se fraccionen esos partidos. Entonces en ese sentido es un incentivo positivo, más allá de que a lo mejor no siempre se presentaban varios candidatos en las PASO en todos los partidos. ¿Por qué? Porque es un instrumento nuevo. Y ese instrumento, digamos, es como todo, uno se tiene que ir apropiando. Entonces hay que darle también tiempo a la democracia para que logre, ¿sí?, jugar ese juego
y participar de esa instancia. Así que esté y que a veces no se emplee en todos los partidos no quiere decir que no funcione. Claramente está funcionando como un incentivo porque eso hace que el acuerdo se haga antes de ese momento. Antes no ocurría eso. Y después en relación particularmente a por qué no hay campaña, además me parece que eso depende mucho del contexto de cada una de las provincias, ¿sí? Creo que acá había una discusión o una tensión muy fuerte que fue la que se dio ayer, ¿no? Con la suspensión de las PASO, que hacía que todo el mundo estaba más pendiente de eso, porque hasta eso no estuviera resuelto no iba a haber un cronograma